Ya. Un momento, ya, chicos. Para la clase del día de hoy vamos a tocar el oncenio de Leguía. Sin embargo, voy a tener que estar retirando a algunos muchachos por órdenes de coordinación. Cualquier cosa, te comunicas directamente con ellos. Ya, cualquier cosa directamente con estos señores. Ya, así que un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya. Los que vaya a retirar, muchachos, van a ser por temas que van a tener que contactar directamente con Miss Josie o Miss Ana, por si acaso, ¿ya? Los que vaya a mandar a sala de espera. Ya, ya, esto es suficiente. A ver, chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Estamos grabando o no? ¿Estamos grabando o no? Sí, a ver, la clase del día de hoy nos lleva a tocar el segunda parte del oncenio de Leguía, por si acaso, ¿ya? Un momento, déjame buscarlo. Ya, ya, ya. A ver, vamos a ver otra parte del oncenio de Leguía y vamos a tocar en específico algunos ciertos temas. Antes de poder apreciar esto, este pequeño video que está acá, vamos a ver esto, ¿no? En el aspecto económico. A ver, durante el gobierno de Leguía, tú ya sabes, Leguía hizo muchas cosas, ¿no? Profesor, pero el dinero, ¿de dónde lo sacó si no teníamos plata? Si el Perú no tenía plata. Bueno, esto es sencillo. El dinero fue sacado de los Estados Unidos a través de los famosos empréstitos, ¿no? De estos empréstitos o de este dinero proveniente de Estados Unidos, el Perú se valió para, o mejor dicho, el gobierno de Leguía se valió para hacer diversas obras, ¿ya? Dice, mira, aspecto económico. Durante este periodo se produjo la penetración de capitales norteamericanos en forma de ¿qué? De empréstitos. ¿Qué crearon en el país? Mira, una bonanza pasajera. Por eso, ¿por qué pasajera? Todo es préstamo. Pues hijo, es como si tú te sacaras una tarjeta de crédito cuando tengas 18 años y comienzas a gastar en ropa, a gastar en televisor, a gastar en microondas, a gastar en comida, etcétera, lo que se te dé la gana. Y tú puedes sentir que tienes plata, pero esa plata es prestada. Eventualmente vas a tener que devolverla. Y tú sabes, todo préstamo viene con una devolución de intereses. ¿Ya? Coma, pero que al final dieron por resultado la crisis económica en la nación y dejaron una cuantiosa, una cuantiosa deuda externa, ¿ya? Una cuantiosa deuda externa. Así nuestra deuda se evaluó, o perdón, se elevó de 25 millones a 1919 a 221 millones de soles, 10 años después, ¿no? Mira, en el gobierno de Leguía se crea esto, se crea el BCR. Profesor, disculpe, ¿qué es el BCR? El Banco Central de Reserva del Perú. Dice, como una única entidad autorizada para emitir billetes respaldados de oro físico, ¿no? Fondos en dólares y libras esterlinas, así como regular el sistema crediticio. ¿Ya? Esta es la chamba inicial del BCR, ¿no? Profesor, ¿cómo es el BCR? Así. Actualmente no se llama Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? O Banco Central de Reserva.
Antes se llamaba, perdón, antes el BCR solo se le decía Banco Central de Reserva. Actualmente se llama, o le puedes decir BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, por si acaso. Ya. Sigamos. Mira, luego se contrató los servicios de la Fundación Rockefeller. Profesor, ¿cómo que la Fundación Rockefeller? ¿Qué es eso? ¿Rockefeller no es una de las familias más adineradas del mundo? Sí, tienes razón. Esta es la Fundación Rockefeller. ¿Ya? ¿Para qué? Mira, mira, con el objetivo de erradicar la fiebre amarilla, ¿no? Se realizó medidas de saneamiento ambiental al realizar caminos, desagües, pavimentación de calles, sistema de eliminación de basura, agua potable, ¿no? Se estableció agua potable, la refacción de puertos y que fueron materializados por la fundación o la compañía, o la mejor dicho, la fundación Rockefeller, ¿ya? Antes de seguir avanzando, en esta clase, vamos a ver este pequeño video introductorio sobre algunas obras que había realizado Augusto B. Leguía. ¿Ya? Esto que ves acá, ¿ya? Esto que ves acá, ¿ya? Es un arco donado al Perú, ¿ya? En sus primeros 100 años de independencia. ¿Ya? Actualmente esto que ves acá, pues, no es el real, es la copia. Por eso, ¿qué pasó con el real? El verdadero arco que fue donado al Perú estaba más o menos, si no mal recuerdo, a la entrada del Parque de los Gatos o el Parque Kennedy en Miraflores, pero fue destruido. Más adelante el Perú dijo, oye, ¿sabes qué? La malogré, voy a mandar a hacer una réplica y la mandaron a hacer una réplica y actualmente está en el Parque de la Amistad, si no mal recuerdo, en el distrito de Surco. Ya, bueno, pero prestemos atención a alguna de las obras hechas por Leguía durante su gobierno. Espera, vamos a pausarlo. Vamos a pausar la grabación. Ya, el Museo del Arte Italiano que estás viendo ahí es el Museo de Arte Italiano de hoy en día, por si acaso. Profesor, ¿dónde lo encuentro? Si tú has ido al Parque de la Exposición o cerca 28 de julio, ya, 28 de julio queda, o el Parque de la Exposición queda del Parque de las Aguas, o el Parque de la Reserva, que algunos lo conocen como 8 cuadras más arriba, ya. Eh, y 10 cuadras más arriba, o mejor dicho, 10 cuadras más arriba del Parque de las Aguas, o el Parque de la Reserva, que hoy lo llaman, está el Museo de Arte Italiano. Por si acaso, la entrada creo que está 20 soles, creo que está. Ya es muy bonito, es una de las obras del centenario, es decir, de nuestra primera celebración de independencia que hasta el día de hoy sigue. ¿Ya? A ver, señor Ceballos Arizábal, hijito, coordinación me dice que te pase a sala de espera. Tienes que comunicarte con Miss Yossi o Miss Ana, por si acaso. ¿Ya? Ya, sigamos. Rubí Guaraz, la cámara, por favor. A ver, sigamos. Para aclarártelo, la avenida Arequipa es esa avenida que pasa desde, bueno, yo le llamo el Parque de los Gatos, pero la mayoría la conoce como Parque Kennedy. Desde el Parque Kennedy, en Miraflores, toda esa recta hasta arriba, pasando obviamente cerca por el Parque de las Aguas, y hasta arriba, hasta 28 de julio, es lo que conoces como la avenida Arequipa, pero antes se llamaba Avenida Leguía. Profesor, ¿en honor a quién? ¿En honor a quién? Bueno, al que supuestamente, o mejor dicho, al que la construyó, que era Augusto Beleguía, ¿ya? Pero cuando sacaron a Leguía del poder, obviamente cambiaron ese nombre. Ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, eventualmente sabes lo que pasa con Tacna y Arica, ¿no? Arica vuelve acá al Perú y Tacna se queda cautiva de Chile, ¿ya? Rubí Huaraz, hijita, ya es mucho tiempo, tu cámara, sigamos. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. A ver, quiero que prestes atención a esto, ¿no? Dice la Peruvian Corporation y los ferrocarriles. Mira, acá vamos a recordar algo. Hace tiempo, hace mucho tiempo, recuerdas que estaba este señor que está acá, Andrés Arlindo Cáceres. ¿Te acuerdas lo que hizo él? Él había agarrado y había dado los ferrocarriles peruanos a los ingleses. ¿Por cuánto tiempo? Por 66 años, básicamente, o 60 años, si no mal recuerdo. ¿Ya? Eso fue el trato que hizo Cáceres, ¿no? ¿A cambio de qué?
Bueno, a cambio de que nuestra deuda externa sea pagada y otras cosas más. Transcurrido todo ese tiempo, muchachos, transcurrido todo ese tiempo, ocurrieron algunos pequeños, o mejor dicho, en el transcurso de todo ese tiempo, ocurrieron algunas pequeñas situaciones, algunas pequeñas cosas. Profesor, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, es que hubo un poco de incumplimiento de parte de la empresa que había recibido estos ferrocarriles y también parte del Perú. No, mira, 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 dice. Vamos a leer. Contrato Grace, Cáceres. ¿No? El Perú entregó a sus acreedores ingleses los ferrocarriles nacionales para su explotación por un lapso de 66 años. En el transcurso de este contrato surgieron posteriores desacuerdos. A. El saldo que aún le restaba por extraer de los 3 millones de toneladas del guano que le concedieron a los Grace en 1889. Aún quedaba guano por extraer. La B. Las 8,5 anualidades de 80,000 libras cada una que el gobierno le debía. ¿A quién le debía? A los Grace. ¿No? En compensación, el gobierno peruano cedería a la empresa inglesa. ¿Qué le cedería? La propiedad, mira, 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 la propiedad perpetua e irrevocable de los ferrocarriles del Estado. Por eso, ¿qué quiere decir? Que el Estado peruano no cumplió con algunas cosas y por eso la compañía Grace se quería adueñar a perpetuidad de los ferrocarriles, sí, por eso. El 56% de las utilidades de las ganancias de la empresa, ¿no? Ya, pasamos. Y también los Grays querían esto, la navegación a perpetuidad en el lago Titicaca. ¿Durante el gobierno de qué? Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, más adelante, esto estamos hablando mucho más adelante. Estamos hablando ya, en esta parte, ya estamos hablando pues del año 1965, ¿ya? Pero bueno, durante el gobierno de las Fuerzas Armadas se dio fin a esta situación. Se expropió a la Peruvian, los ferrocarriles que explotaba y los ferrocarriles que explotaban, los cuales pasaron a poder de la empresa estatal peruana llamada ENAFER, ¿no? Profesor, me está diciendo que desde 1919, incluso antes, los ingleses tuvieron dominio sobre los ferrocarriles peruanos hasta 1960, 1965, sí, hijito. ¿Pero eso por qué? Bueno, malos tratos y mucha corrupción dentro del Estado peruano. Ya, vamos a pasar. El laudo de París. Quiero que veas esto. Mira, el Estado peruano estaba en un problema con una empresa. Esta empresa se llamaba la Standard Oil Company. O sea, ¿qué problema tenía? Esta empresa, ya, quería posesión sobre la Brea y Pariñas, sobre este territorio de acá. Profesor, ¿por qué? Esta empresa quería sacar oro, perdón, quería sacar petróleo, ¿ya? Y al final, el Estado peruano y la empresa se fueron a, ¿cómo decirte? A unas cortes de justicia, a unas cortes, mejor dicho, a un arbitraje internacional. Y en París, en el año 1922, se va a dar el famoso Laudo de París, ¿no? ¿A qué acuerdo se llegó? Mira, la Brea y Pariñas contiene 106 hectáreas, ¿ok? Dos extensiones, perdón, la extensión de la Brea y Pariñas va a ser propiedad de la Standard Oil. ¿Qué quiere decir? Que la empresa, esta empresa extranjera va a tener propiedad sobre todo este territorio de acá. Ojo, propiedad, es como decir, esto es mío, es como decir tu casa, ¿no? Tu casa, esta es tu casa. Pero esto no puede ser posible. ¿Por eso por qué? Porque este territorio es parte del Estado peruano. Ya, pero el laudo de París dice, no, hijito, no, 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 esto no es del Perú, esto es propiedad de la empresa privada. O sea, básicamente, para que lo entiendas, una empresa privada le quería cercenar al Perú una parte de su territorio, ¿ya? Para dejarlo más en claro. Ok, después, aparte de esto, la empresa privada, ¿qué quería? Quería un régimen tributario especial por 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 50 años esta empresa no le quería pagar al Perú absolutamente nada por explotar el petróleo de la zona. Nada. ¿Ya? Pasamos. Impuestos mínimos por 20 años para la exploración. Aparte de esto, esta empresa ¿qué quería?
quería dedicarse a explorar toda esta zona, es decir, a buscar más petróleo. Pero durante estos 20 años, ya, la empresa, Daniela, hijita, prende tu cámara, la empresa, ¿qué pedía? Pedía que el Estado peruano le cobrara lo mínimo por realizar exploración en este terreno, ¿no? Eso es lo que quería dicha empresa. Ya, bueno, eso es lo que logró. Ya, aspecto social. Vamos ahora al aspecto social. Constitución de 1920, en el artículo 58. Mira, 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 mira. El Estado peruano va a proteger a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura. ¿En armonía con qué? Con sus necesidades. Básicamente acá el Estado se vuelve el protector de los indígenas, ¿no? Pero bueno, acá el Estado peruano se vuelve protectora, ojo, pero nunca ve a los indígenas como iguales, ¿ya? Dos, la nación reconoce la existencia legal de comunidades indígenas y la ley declarará los derechos que las comprenden. Acá el Estado peruano ya está declarando que va a reconocer a las comunidades indígenas como dueñas de alguna parte de su terreno. Así, al principio Leguía demostró preocupación por la problemática indígena e intentó reivindicar la situación. Profesor, disculpe, ¿que los indígenas estaban en problemas? La gente de los Andes está en problemas en 1920, 1919. Sí, hijito. Profesor, ¿por qué? Porque grandes terratenientes les estaban quitando sus casas, les estaban quitando sus campos, sus chacras. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, imagínate que tú eres un hombre o una mujer que trabaja en el campo, imagínate, ¿no? Y después viene una persona que tiene mucho dinero y buenos abogados y falsifica un par de papeles y te dice, oye, campesino, disculpa, oye, indígena, disculpa, tú no puedes estar acá. Oye, pero ¿por qué? Bueno, porque esta zona es mía. No, me estás mintiendo. Yo he vivido en esta zona, mi padre ha vivido en esta zona, mi abuelo ha vivido en esta zona, todos los de mi familia siempre hemos vivido en esta zona. Tú me estás mintiendo. No, pero el empresario, ¿no? El terrateniente, mejor dicho, le dice, no, mira, acá tengo papeles. Estos papeles demuestran que son míos. Este territorio es mío. Y el campesino o el indígena, como no sabe mucho de leyes y no sabe leer ni escribir, termina cediendo ante esta presión, porque este terrateniente va a ir donde jueces, jueces corruptos, que generalmente van a darle la razón al terrateniente. Y así es como varios terratenientes se van, o varios hacendados, van a ir quitándoles que poco a poco la tierra a varias comunidades campesinas. Pero esto llega a su fin en 1920, cuando el Estado peruano le reconoce o reconoce como legal a las comunidades indígenas, ¿no? Esto va a intentar llegar a su fin en 1920. Profesor, ¿llega a su fin? No llega tanto a su fin. Los terratenientes y los hacendados van a seguir metiéndole miedo, van a seguir metiéndole, van a seguir esparciendo la corrupción para que les quiten tierras a las comunidades indígenas, ¿ya? Vamos a seguir. Mira, aspecto social. Reconocimiento legal de las comunidades indígenas y establecimiento del Día del Indio. El Día del Indio está mal dicho, ¿no? Ya sabes que indio acá en el Perú no hay, acá hay indígenas, ¿no? Por eso, pero ¿por qué se quedó como la palabra indio? Bueno, esto es ya culpa de los españoles, ¿no? Que creían que habían llegado a las Indias orientales y a todos los que vivían en el Perú le llamaban indios, ¿ya? Pero acá en el Perú no hay indios, hay indígenas, ¿ya? En fin, se establece en el gobierno de Leguía, mira, el Día del Indio. Más adelante, te estoy hablando en 1965, 1960, el Día del Indio va a ser cambiado. Y ya no existe el Día del Indio hoy día, muchacho. ¿Qué existe? Existe el Día del Campesino, el 24 de junio. ¿Ya? Sigamos. B. Se creó el patronato de la raza indígena, institución destinada a la defensa y protección de la raza y a su desenvolvimiento cultural y económico. C. Se creó el Comité Pro Derecho Indígena, Tahuantinsuyo, ¿ya? Y la sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento. ¿Qué es el Ministerio de Fomento? Mira, el Ministerio de Fomento es una institución, bueno, es un ministerio. Es como si hoy día unieras el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior. El Ministerio de Fomento es como si hoy día tú unieras 8 ministerios de los que hay, ¿ya? Vamos a avanzar.
D. Organizó centros agrícolas y escuelas técnicas rurales. Por eso, ¿para quiénes? Para capacitar a los campesinos que están en el campo, ¿no? Mira esto, ley de la vagancia. Profesor, ¿qué es eso? Ley de la vagancia. Dice, para todo individuo carente de bienes y rentas, oficio o profesión, esta ley señaló como penas, mira, la expulsión y el trabajo en obras públicas. Hijito, si tú no tienes nada, no tienes terreno, no tienes profesión, no tienes oficio, no tienes beneficio, el Estado no puede, voy a retroceder, el Estado no puede permitir que seas un vago, ¿ah? O el Estado te expulsa del país o te pone a trabajar en obras públicas, claro, de manera gratuita, ¿no? Otro punto, mira, para las clases medias urbanas, empleados y obreros, se logró un aumento de sueldo, concesiones de tiempo para almorzar y ley de descanso. Mira, mira, mira. ¿Con quién se da la ley de descanso los domingos? Con Leguía. Ley de descanso dominical, dominical, ¿no? Mira, y también se logró concesiones de tiempo que para almorzar dentro de tu trabajo, ¿no? Sigamos. Leguía construye diversas carreteras departamentales con el producto de la denominada conscripción vial. Profesor, ¿qué es la conscripción vial? ¿Te acuerdas? Adultos de 18 a 60 años, ya, que no estén trabajando y que estén en los campos, ya, en los campos, van a tener que dar su mano de obra. ¿Para qué? Para construir carreteras, ¿ya? Todo esto durante 12 días al año. Profesor, ¿me van a pagar por construir carreteras? No te van a pagar absolutamente nada, no te van a pagar nada. ¿Por qué? Porque necesitan que construyas carreteras, ¿ya? A ver, sigamos. Esta ley promulgada el 10 de mayo de 1920 en realidad solo obligó a trabajar al indígena, que no podía abonar el importe de dichos jornales, ¿no? ¿Qué pasó? Esto era, supuestamente, esta ley era para todos, pero al final el único que logró o se fue a trabajar fue el indígena. Es el único que terminó construyendo carreteras, ¿ya? Después, este es el aspecto político dentro de el gobierno de Leguía. Ya habíamos hablado de esto en la clase anterior. Se va a fundar este partido, el Partido Socialista del Perú. ¿Quién, profesor? José Carlos Mariátegui, ¿no? Fue un estudiante autodidacta que fundó la revista Amauta y promovió la creación de la CGTP, Central General de Trabajadores del Perú. Por si acaso, esto todavía sigue hoy día vigente, la CGTP. Su posición era establecer el socialismo en un trabajo, en un trabajo a largo plazo, ¿no? Esa es la visión de José Carlos Mariátegui. ¿Quién es José Carlos Mariátegui? Este señor que ves acá. Miren, muchachos, José Carlos Mariátegui nunca terminó una carrera, jamás terminó una carrera. Él era un autodidacta. ¿Qué quiere decir autodidacta? Él estudiaba y aprendía a su modo y a su ritmo, ¿ya? Y fue muy reconocido, fue muy admirado y fue una persona muy culta, ¿ya? Él fundó un partido, que es el Partido Socialista que ya hablamos. Profesor, no me diga, ¿este partido o estas ideas de este señor sobreviven hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy muchos intelectuales peruanos lo siguen ensalzando a José Carlos Mariátegui. Profesor, disculpe, ¿este hombre estudió solo en el Perú? No. Este hombre fue enviado al extranjero. ¿Por quién fue enviado al extranjero? Por Augusto B. Leguía, ¿no? Por eso, ¿por qué? Hay algunos que dicen que este hombre se había enfrentado a Leguía y Leguía le dijo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tiene dos opciones, o quedarte acá en el Perú y meterte yo a la cárcel, o si quieres yo te pago tus estudios en el extranjero. ¿Qué dices? ¿Y por qué te voy a mandar al extranjero? Para que no me causes más problemas acá, ¿ya? Al final, José Carlos Mariátegui decidió irse al extranjero. Después tenemos esto, el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Recuerdas quién lo fundó? Víctor Raúl Allá de la Torre, ¿no? Exiliado sanmarquino. ¿Por qué es un exiliado? Porque Augusto B. Leguía lo estaba persiguiendo, ¿ya? Pues el señor, ¿cómo podríamos decir? El señor Allá de la Torre había escrito mucho
contra contra Leguía, ¿no? Y estaba siendo perseguido por eso, ¿no? Mira, también el APRA, con Víctor Raúl Aya de la Torre, significa o tiene una posición antiimperialista. ¿Qué es esto? Es que Víctor Raúl Aya de la Torre creía que todos los imperios, ¿no?, te querían dominar a ti. Y Estados Unidos, para Víctor Raúl Aya de la Torre, es imperialista. ¿Por qué es imperialista? Porque va a buscar dominarte de una manera económica. Profesor, ¿y tenía razón? Bueno, sí tenía razón. Para la época, Estados Unidos nos había prestado mucho dinero, pero a cambio pedía mucho también, ¿no? Y esa es una posición imperialista, ¿no? Sigamos. Lo llevado a proponer que el país debía ser liderado por las clases medias, ya que ellos son los profesionales y por lo tanto no son los más capacitados para realizar esta tarea. En el Perú, Víctor Raúl Aya de la Torre funda el Partido Aprista Peruano. Profesor, disculpe, pero ¿el APRA dónde fue fundado? El APRA fue fundado en México. ¿Recuerdas que Víctor Raúl Aya de la Torre fue exiliado y se exilió en México? Y ahí fundó el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y cuando vino acá al Perú, fundó el Partido Aprista Peruano. ¿Ya? ¿Quién es Víctor Raúl Aya de la Torre? Es este señor. Ellos van a marcar en el gobierno de Leguía algo. Profesor, ¿qué van a marcar? La política de masas. Profesor, ¿cómo es eso de la política de masas? Sus ideas de estos señores van a ser tan populares y el carisma de estos señores va a ser tan popular que va a atraer a muchas personas. Esas muchas personas reunidas en torno a un hombre o a una mujer, no, a un hombre, porque creo que todavía no había mujeres, a un hombre que te hablara de ideas, de tomar el poder, de lo que se debe o no se debe hacer para la época, era algo nuevo, nunca se había visto. Por eso es que se dice que Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui van a iniciar la política de masas, ¿no? Vamos a prestarle atención a este pequeño video que teníamos acá, ¿ya? Momento, En esa ocasión, el presidente del Consejo de Ministros le dijo: no hemos encontrado nada digno de ofreceros, solo vuestra propia efigie. A Leguía se le llegó a llamar Nuevo Mesías. Vamos a parar ahí un momento. Huiracocha y Júpiter presidente. Por esos años surgieron dos agrupaciones políticas que captaron los anhelos de los sectores medios y populares: el APRA y el Partido Socialista del Perú. Sus líderes eran dos jóvenes audaces y de ideas revolucionarias: Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Ambas agrupaciones sufrieron represalias del gobierno, que actuaba como una dictadura. El caso de Mariátegui fue muy particular. En 1919, cuando Leguía llegó al poder, fue becado para seguir estudios en Europa. En el viejo continente se contactó con el marxismo y la revolución soviética. De vuelta al Perú en 1923, editó la revista Amauta y marcó distancia con el gobierno de Leguía. Carlos Mariátegui viaja con un subsidio en base a una transacción con el gobierno y regresa el 23 y se incorpora ya a las filas socialistas y de oposición. Y se ha interpretado a veces su viaje a Europa como un abandono de sus principios por algún tipo de conveniencia. Pero hay que verlo también como una transacción entre un gobierno que aparece con muchos rótulos de progreso y Mariátegui, que necesita primero subsistir, segundo estudiar y tercero abrirse paso profesional. Y él piensa que es una oportunidad importante el viaje, ¿no? En 1929, luego de volver a modificar la Constitución, Augusto B. Leguía fue reelegido otra vez presidente. En esas elecciones, él fue el único candidato. Para entonces, el gran malestar de la población era evidente ante la clara intención de Leguía de perpetuarse en el poder. Se trataba de un régimen desgastado, con serios cuestionamientos de corrupción y malestar en las Fuerzas Armadas.
La situación se había vuelto ingobernable, pues, porque él se había reelegido una vez y se reeligió por segunda vez, que fue donde probablemente estuvo su equivocación, su gran equivocación, porque ya la gente estaba cansada de tener un presidente de tantos años. El impacto de la crisis mundial de 1929 fue el tiro de gracia para el onceño. Él bien pudo en el año 1929, cuando terminó su segundo periodo, irse. Pero lamentablemente la ceguera política, la presión de sus incondicionales lo llevó a su nefasta segunda reelección. Y que terminó mal, pues en el año 30, ¿no? Agravada por la crisis mundial de 1929, que como todos sabemos implicó la quiebra de la bolsa de Wall Street y el hundimiento de nuestras exportaciones. La patria. Ya, ahí me equivoqué. Seguimos. Hechos y obras. A ver, ¿qué hizo Leguía? ¿No? A ver, mire, vamos a verlo. Inauguración de la plaza, de plazas y parques, ¿no? Como el Parque de la Reserva, la Plaza San Martín, la Plaza Sucre, la Plaza 2 de Mayo, Parque Universitario y el pasaje del Correo, ¿no? Después, construcción de avenidas. La Avenida Arequipa, antes llamada Leguía, El Progreso, la Avenida Unión, la Avenida Brasil, la Avenida Francisco Pizarro y Central. Hotel, el Hotel Bolívar, ¿no? El Hotel Bolívar, seguro no sabes dónde queda, pero ya cuando tengas 18 lo vas a ver. El Hotel Bolívar está frente a la Plaza San Martín, ¿ya? El Panteón de los Próceres de la Independencia, después el Ministerio de Fomento, después la Sociedad Fundadores de la Independencia, seguimos, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que al final se va a trasladar a la Molina. Después el Teatro Forero, actual Teatro Municipal, y el local del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Realizó también, ¿qué? Obras de irrigación. Profesor, ¿qué es irrigación? Básicamente, agua, pues, hijo. Agua para diferentes campos agrícolas, ¿ya? Creación de la Escuela de la Aviación Militar, el Ministerio de Marina y la Escuela de la Policía. Profesor, ¿por qué llegó el oncenio de Leguía? ¿Por qué llega a su fin? Ya, el oncenio de Leguía llega a su fin por algo. ¿Recuerdas que Estados Unidos entró en crisis? ¿Recuerdas el crack del 29 o crisis del 29? Ya. ¿Recuerdas la caída de la bolsa de valores? ¿Recuerdas la caída de mercado bursátil, las acciones, etcétera? Ya. Leguía llega a su fin porque Estados Unidos necesitaba plata. Necesitaba su plata. ¿Y a quiénes les había prestado su plata? Bueno, varios países de Europa y varios países de América. Uno de los países que había gozado la plata norteamericana o el dinero norteamericano fue el Perú. Y como ya Estados Unidos necesita su dinero de vuelta, le dice al Perú, oye, págame. Y el Perú, ok, te tengo que pagar, pero si te pago voy a entrar en quiebra, voy a entrar en crisis. Estados Unidos, no me importa, págame. Bueno, y el Perú empezó a pagar. Y ahí es cuando el Perú empieza a pagar, entra en crisis económica. Leguía y el gobierno de Leguía no tienen dinero y el gobierno de Leguía y el mismo Leguía comienza a ser odiado. Las cosas suben, no hay trabajo, no hay obras públicas, no hay dinero para pagar al ejército, a los policías, a los médicos, no hay dinero para nada. Y ahí es donde el descontento popular se ahonda y se gesta una pequeña o un pequeño alzamiento militar. ¿Quién se alza contra el gobierno de Leguía? Se va a alzar contra el gobierno de Leguía el señor Luis Sánchez Cerro, que le va a terminar dando un golpe de Estado. Al final Leguía va a ser agarrado, va a ser apresado y va a morir en la cárcel. ¿Por eso por qué? Bueno, por, digamos, algunos negocios medios raros que por ahí se ha hecho durante su gobierno. Además, recordemos que Leguía regaló mucho territorio peruano. Bueno, en fin, Leguía al final muere en la cárcel y pobre, por cierto.
¿Ya? Vamos a ver el fin del oncenio de Leguía, ¿ya? Y luego de esto vamos a pasar la asistencia y hacer tu hojita. La crisis de 1929 marca el inicio del fin del oncenio de Augusto B. Leguía. En el Perú se reducen los salarios y aumenta el desempleo. La caída del dictador fue tan dramática como su ascenso. El teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro se subleva en Arequipa el 22 de agosto de 1930 y logra el apoyo de la División Militar de Puno, que se pronunció al día siguiente. De esta manera se forma una junta de gobierno de emergencia. Turbas saquearon las propiedades y casas del derrocado Leguía. Sánchez Cerro creó un tribunal especial para liquidar el aparato de la dictadura. Derogó también todas las leyes antipopulares. El expresidente fue tomado prisionero, enfermó y fue trasladado al Hospital Naval de Bellavista, donde, estando bajo custodia, fallece al poco tiempo. Sánchez Cerro contaba con un gran carisma popular, producto de ser el líder de la revolución golpista. Contaba con todo el apoyo de los sectores acomodados. Sánchez Cerro sale elegido tras reñidas elecciones en 1931. El APRA no reconoció el triunfo y denunció un fraude electoral. El APRA, desde su bancada en el Congreso y en su diario La Tribuna, se... Ya, hasta ahí lo vamos a parar porque esto de acá en adelante ya es material de la próxima clase. ¿Ya? Así que vamos a parar esto. Acá, pausa, no. Vamos a pasar lista, ¿ya? Antes de pasar lista, un momento, déjame... de su foto. Y ya está, muchachos. Por favor, chicos, por favor, respondan rápido, ¿ya? Moisés, Diego Arias Moisés. Carrión Ciara Monserrat. Camila Ferromora. Jessica Rodríguez Patiño. Gary José Sánchez Salvador. Presente, profesor. Luis Ceballos Arizábal. Señor Fabricio Sisa Peralta. Jean-Pierre Tello Bicharra. Esteban Avendaño González. Piero Dongo Villas. Presente. Ya. Leonardo Flores, no está. Rubí Serna Huaraz. Presente. Daniela Sobrón Camayo. Presente, profesor. Valeria Iglesias Villavicencio. Noemí Guzmán Medrano. Presente, profesor. Yeli Huerta Natividad. Presente, profesor. Ya, muchachos, vamos a proceder a responder su hojita, ¿ya? Su hojita. Historia. Acá estás. A ver. Ya, dice. Un momento. El laudo de París de 1922 sobre la explotación del petróleo de La Brea y Pariñas, ¿no? Es un convenio que le sirvió, acá debería decir, que le sirvió a los intereses del Perú, es un convenio lesivo, perdón, acá yo me equivoqué. Esto es junto. Ya. Es un convenio lesivo a los intereses del Perú, firmado durante el gobierno de ¿quién? De Leguía, ¿no? Fue un tratado humillante
¿no? Algunos podrían decir el día de hoy que hubo mucha corrupción en ese lado de París, ¿no? Profesor, por eso es que Leguía murió seguro en la cárcel, sí, ¿no? Una de las tantas cosas. 2. Causa principal del golpe de Sánchez Cerro, ojo, del golpe de Sánchez Cerro, que puso fin al régimen de Leguía en 1930. ¿Qué fue? ¿Fue la crisis política económica de 1929? Puede ser. ¿Fracaso de la política de la patria nueva? ¿La enmienda de 1928? ¿El retorno de la oligarquía civilista? No, es la crisis política y económica de 1929. 3. Precipitó la caída del desprestigiado régimen de Leguía. Concesión desmedida de privilegios de la IPC, puede ser. Creación de Banco Central, no. El crack del 29, acá. No tienes que leer más. 4. No pertenece al oncenio de... No, no pertenece. Reconocimiento de las comunidades indígenas, sí, Leguía lo hizo. Impulsó la construcción de vías de comunicación, también lo hizo. Ingreso del capital norteamericano al mercado nacional, también. El contrato Grace. El contrato Grace no fue firmado por Leguía, sino fue firmado por Avelino Cáceres. 5. En el siglo XX, la preeminencia de la inversión inglesa en la economía peruana fue desplazada por la inversión norteamericana. Este proceso se hizo evidente a partir del segundo gobierno de José Pardo, no. Del segundo gobierno de Augusto B. Leguía, puede ser. Sí, dame. 6. La Gran Depresión de 1929 afectó el régimen de Leguía, lo que causó la disminución de las empresas, no. Eliminación de no. La discriminación del ingreso de capital, no. Perdón, puede ser esta. Disminución del sistema de industrialización, no. Disminución del poder, no, es la C. ¿Ya? Bueno, muchachos, eso es todo. Espero sus preguntitas, la respuesta de sus preguntas. ¿Ya? Nos estamos retirando. Chao, chao, chicos.